Bienvenidos al podcast de Espacio Seguro, un lugar de reflexión, revelación y aprendizaje, donde redescubrirás tu potencial y encontrarás un nuevo sentido de la vida. Mi nombre es Sandra Viloria, coach en desarrollo humano. Comencemos. Llegó la crisis y ¿ahora qué hago? Creo que todos en la vida, en distintas etapas, hemos pasado por distintas crisis. Algunos financieras, algunos por la edad, algunos por la pérdida de la pareja, por una migración, por un cambio de trabajo, por cualquier tipo de situación que finalmente lo que hace es como que esa estabilidad que tenías se vea afectada. ¿Y qué es lo que sucede con nuestra concepción de la crisis? Que la vemos como algo catastrófico, como algo terrible, como que no existen posibilidades para avanzar, como que el mundo se derrumbó. Y ahí está el tema. La manera en que nosotros vemos el mundo siempre va a ser decisivo en cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces, si empezamos a concebir a la crisis como una oportunidad, como más bien un lugar de expansión, como ese llamado de la vida a crecer, quizá las cosas pudiesen ser vistas totalmente diferentes. Y ahí, en esa crisis, en ese momento en donde la incomodidad pareciera que se apodera de nuestra vida, puede surgir las grandes oportunidades de crecimiento, de evolución y de transformación. Esto suena muy lindo, suena muy romántico, y yo lo entiendo, porque también, al igual que tú, he pasado por distintas crisis en mi vida. Y en las primeras, seguramente la forma en que la manejé no fue la más adecuada. Sin embargo, en la actualidad no me juzgo por ello, porque siento que la forma en que las afronté en su momento fue con las herramientas que tenía. Entonces, estarse rumiando por el pasado, por las cosas que hice o dejé de hacer, no te va a traer nada fructífero. Tú siempre puedes aprender del pasado y puedes resignificar el pasado. Eso lo vamos a ver en siguientes episodios. Pero cuando te vives castigando por las decisiones que dejaste de tomar o por las que tomaste y que eso te llevó a una crisis actual, no te trae nada productivo, no te trae nada fructífero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando llega esa crisis? ¿Qué es la mejor herramienta que podemos tomar o qué tipo de interpretaciones podemos hacer de eso? Mira, en realidad, todo va a depender de la persona a la que le esté pasando la crisis. Pero lo que sí puede ser una generalidad es la manera en que tú vas a afrontar esa crisis. Te repito, uno, que tienes que identificar qué concepto tienes tú de la crisis. Si es como una oportunidad de crecimiento, de expansión, de motivación incluso, aunque sea incómoda, o como qué terrible, es lo peor que me puede suceder, hasta cuándo me van a pasar estas cosas a mí. Y ahí esa conversación, ese lenguaje que uno utiliza con respecto a las situaciones que se le presentan a la vida va a ser decisiva. Porque yo lo que te invito es a que puedas evaluar tus crisis anteriores. ¿Cómo sobreviviste, saliste de ellas o cómo las afrontaste? Porque con ese ejercicio tú puedes ir identificando de qué manera tú observas a las crisis. Y si te crees que ha sido funcional esas herramientas o esa forma en la que tú lo afrontaste. Eso es muy importante. Uno, identificar entonces cómo yo veo a la crisis. Porque si hay esta idea de que es lo más terrible que puede haber sucedido en la vida, entonces creo que es importante que empieces a tomar conciencia de qué cosas pudiste haber tú sacado de fructíferas a raíz de esa crisis, con el propósito de que la empieces a ver de otra manera. Ahora, si por otra parte crees que la crisis es esa oportunidad de expansión y que siempre va a ser como una herramienta para tu evolución, creo que pudiésemos estar en una forma de ver la vida un poco más amorosa. Eso no significa que tú quieras una crisis. Eso no significa que a ti la crisis te tenga que gustar. Pero la manera en que uno la afronta va a ser totalmente distinta. Entonces, vuelvo con la pregunta que hacía anteriormente. Llegó la crisis, ¿qué hago? Uno, identificarla, aceptarla y reconocerla. ¿Eso qué significa? Es decir, que tú como persona sientas que está llegando a tu vida cualquier tipo de crisis. Estoy hablando de crisis amorosa, crisis financiera, crisis migratoria, la que tú consideras. La crisis que simplemente es esa situación que se te desestabilizó la vida porque este ritmo normal que tú venías teniendo, ¡pum!, entró como en un colapso.
Entonces, al aceptar que tú estás viviendo por esa situación, le bajas como un poco los niveles de ansiedad o miedo que se te pueden generar. ¿Qué sucede con una crisis? Cuando la mente está experimentando una crisis, entra como en estado de supervivencia. ¿Qué está pasando? ¿Está ocurriendo algo malo? No sé cómo voy a afrontarlo. Las posibilidades se cierran. Entonces tu mente, como ya les he dicho anteriormente, que genera tus pensamientos, eso va a provocar una serie de emociones en tu cuerpo. Esa serie de emociones que puede presentarse son culpa, pueden ser temores, pueden ser rabias incluso, puede ser apatía por la vida, por sentir que esto ya no tiene ningún sentido, me voy a volver a equivocar, me vuelve a pasar esta misma situación, qué terrible, soy un pésimo decisor en la vida. Entonces, todo este tipo de circunstancias que al final se están provocando producto de nuestros pensamientos, generan nuestras emociones. Estas emociones nos hacen tener entonces reacciones ante la vida y esas reacciones ante la vida nos dan ciertos resultados y tenemos este ciclo en donde nos mantenemos en la crisis. Entonces, tenemos que aceptarla y aceptarla no significa que nos resignemos a esa realidad, no significa tampoco que nos tenga que gustar, porque esto es algo que también pasa mucho con el tema del autoconocimiento. Las personas que se dedican a conocerse a sí mismas a veces tienden a ser juzgadas por los demás y les suelen decir como, bueno, pero tú no se supone que estás en un proceso espiritual y en un proceso de reconexión contigo, entonces tú no te deberías molestar, tú no deberías pasar por crisis. Eso no es así. Todos somos seres humanos. Que algunos decidan conocerse más que otros, que unos decidan o por alguna crisis hayan despertado a este piloto automático en donde vivimos, no significa que no vas a pasar por procesos emocionales, porque dejarías de ser humano. Y el humano, entre las características que tiene, es ser emocional. Vivir una crisis, reconocerla y aceptarla te pone un pasito más adelante porque ya tú sabes que vas a entrar dentro de un proceso mental y emocional que te va a desestabilizar y eso obviamente te va a generar incomodidad. Y eso no significa entonces que te tenga que gustar, sino simplemente permitir que el proceso circule a través de ti, que el proceso se dé. Entonces, herramientas que vas a utilizar para eso va a ser, 1, la aceptación, 2, el cuestionamiento de tus pensamientos. ¿Qué te estás diciendo tú de esta crisis? Porque como te digo, la mente entra en sistema de defensa. Y el sistema de defensa de la mente lo que hace es que viaja rápidamente entre el pasado y el futuro, pasado, futuro, pasado y futuro. ¿Qué hice anteriormente como para solucionar esta situación? ¿O qué tendría que estar yo haciendo para prever que ocurra el colapso y que yo no sobreviva? Entonces, ¿dónde estás tú en ese momento? No estás aquí, ni ahora. Te estás perdiendo como ese momento en donde sí, ciertamente hay incomodidad, pero entonces por estar en el pasado sientes mucha culpa o por estar en el futuro sientes mucha ansiedad. Entonces la mente colapsa y las emociones que vives y experimentas van a estar fluctuando y eso no te permite estar en un estado como de tranquilidad para intentar tomar decisiones de la forma más consciente posible. Repito, 1, aceptar la crisis. 2, ir a cuestionar los pensamientos. 3, sentir y permitirte las emociones. Porque cuando tú decides suprimirlas, evitarlas o aplacarlas porque, no sé, te vas de fiesta, decides beber alcohol, te pones a ver televisión, escuchas música, pero como un mecanismo como para aplacar la mente, como para que la mente se quede en silencio, eso lo que está haciendo es ser pura evasión. Y las emociones puede ser que se aplaquen un poco, pero al día siguiente o a las horas otra vez, empiezas a meter para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Entonces es permitir que las emociones se vivan. Además, tomarte el tiempo que sea necesario para experimentar esa crisis. A veces como uno siente tanta ansiedad porque no sabe lo que va a pasar o porque le da temor de que vuelva a ocurrir lo que ya pasó antes, entonces uno quiere como de forma desesperada salir de esa crisis y no la transitas. El querer salir más rápido de la crisis no va necesariamente a provocar que salgas más rápido de ella. Por eso entonces es darte tiempo de transitarla. Ser compasivo contigo.
El trabajo del cuestionamiento de los pensamientos es súper significativo porque ahí tú vas a ir anotando las ideas que surgen en ti, ves e identificas las emociones que surgen y desde ahí, desde un estado como más de paz, por eso es tan importante darte tiempo y ser compasivo, tú vas a poder ir identificando poco a poco, mira, las ideas que me surgen constantemente son estas, ¿no? De catástrofe, de que va a ser un colapso del mundo, que no voy a poder salir de esta situación, que se va a volver a repetir la historia. Y con respecto a esta idea de que la historia se va a repetir, te voy a poner un supuesto en que la crisis que estés afrontando es muy similar, o como dice por uno en el lenguaje, otra vez me está pasando lo mismo. Yo te quiero aclarar que aunque sea muy parecida, no necesariamente va a pasar lo mismo. Porque tú no eres la misma persona que hace un año, un mes, un día o minutos atrás tomó una decisión. Hay cosas que cambian. Entonces date la oportunidad de que aunque la situación sea muy parecida a la que anteriormente estabas viviendo, te des la oportunidad de, bueno, quizá ahora la voy a afrontar de forma distinta. Y ahí está tu evolución, y ahí está tu cambio, y ahí está el regalo de la crisis. La crisis no llega a tu vida con el propósito de mostrarte que la vida es terrible, es injusta y está contra ti. La crisis está para algo si tú decides verlo. Aceptando la crisis, cuestionando tus pensamientos, gestionando y permitiendo que tus emociones transiten, dándote tiempo de traspasar esta crisis y también siendo compasivo contigo, puedes descubrir el para qué de esa crisis, el regalo que hay detrás de esa crisis. Y finalmente, hay una palabra que para mí es clave y que resulta, creo que para los seres humanos, muy compleja y es confiar. Confiar que la vida es. A ti la vida no te tiene que gustar. Tú la vida la tienes que vivir. Y tú sí vas a decidir cómo la vas a vivir. Si como ese lugar hostil y terrible que pareciera que constantemente te ataca, o como todas esas oportunidades de crecimiento, de trascender, de evolucionar, de aprender. Siempre la decisión va a estar en tus manos. Hoy, en este capítulo, traté de darte algunas herramientas o algunos tips que te pueden servir en el momento en que te llegue una crisis. Cuando sientas incluso que esta sobrepasa cualquier nivel que tú puedas tener y que sientas que puedas manejar, busca ayuda, busca un terapeuta, convérsalo. Convérsalo con las personas que sean de tu confianza, con esas personas que tú sientes que tienen cierto criterio como para decirte opiniones y darte alternativas distintas a las tuyas y que te puedan dar una perspectiva más clara de lo que te puede estar sucediendo y cómo eso te puede ayudar. Busca un coach, busca un psicólogo, un psiquiatra, quien tú estimes que te puede sacar de ese lugar en donde tú quizá en ese momento solo estás viendo oscuridad. La crisis es siempre un regalo si tú decides verlo de esa forma. Y estoy hablando de cualquier tipo de crisis, porque sé que en el mundo hay distintas situaciones que pueden ser súper complejas, pero siempre, siempre, siempre vas a poder tener la oportunidad de afrontar esa situación con una actitud que siempre vaya a buscar tu desarrollo, tu evolución y tu trascender. Recuerda que no eres víctima de tus circunstancias. Si te pareció interesante este capítulo, te pido que me apoyes compartiéndole, dándole a like y dejando tus comentarios de aquí de qué crisis sientes que estás pasando o pasaste anteriormente y de qué manera la superaste. O si sientes que estás atravesando por un momento muy complejo y no sientes que tengas las herramientas suficientes para poder salir de él. Yo te apuesto que te voy a poder brindar mucha ayuda, dar algunos tips y siempre buscando que haya en tu vida luz y un camino a tu evolución y a tu trascender.